Bienvenidos a tu programa radial Vista Económica, donde tendremos entrevistas, noticias e investigaciones económicas, sociales y culturales. Empezamos. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Vista Económica, un espacio que surge desde la comunidad universitaria con el objetivo de transmitir noticias y conceptos económicos, sociales y culturales. Este programa surge gracias al apoyo de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Loja y a la Corporación Juventud Independiente. Les recordamos que este programa se retransmite los días jueves a las 3 de la tarde por Radio Universitaria 98.5 en la ciudad de Loja y por medio de nuestras redes sociales en Facebook, Programa Radial Vista Económica y CJI Ecuador a nivel nacional. Leonardo, buenas tardes y bienvenido nuevamente. Buenas tardes, Roberto. Un gusto poder compartir y apoyar una vez más dentro de este espacio radial. Un saludo cordial para las provincias de Loja y Azuay que nos siguen. El día de hoy en nuestro segmento Voces Económicas tendremos al analista Grace Jiménez, quien compartirá su punto de vista sobre la segunda vuelta y sus resultados, además de esta nueva etapa política en Ecuador. También contaremos con el doctorante Freddy Espinosa, quien nos hablará sobre el impacto de la pandemia en el turismo y el desarrollo de proyectos comunitarios que se vienen realizando desde la academia. Además tendremos notas económicas y nuestro segmento Más allá de la economía con nuestra compañera Karen Iñiguez. Arrancamos. A continuación presentamos nuestro segmento Voces Económicas, un espacio de entrevista a los principales actores sociales de la comunidad universitaria y de la localidad, con quienes abordaremos temas de interés económico y político. Damos la bienvenida a nuestro segmento de Voces Económicas a Grace Jiménez. Grace es consultora política y asesora de la Organización de Naciones Unidas Mujeres, además especialista en comunicación política y gestión de gobierno en la Universidad de San Francisco. También tiene un máster en consultoría política y asesoramiento en la Universidad Camilo José Cela de España. Te doy la bienvenida, Grace, y quiero arrancar esta entrevista con una pregunta que durante esta última semana ha causado un poco de polémica, se podría decir, con respecto a la parte técnica. Y es el tema, en primer lugar, de las encuestas políticas. Ha tenido durante los últimos años un cuestionamiento y de alguna manera se puede decir que influye y genera una información a veces errada hacia el votante. ¿Tú crees que se debería regular de mejor manera esta situación o cómo crees que se podría controlar y que los márgenes de errores no sean tan amplios y que en el futuro podamos tener un control más asertivo? Leonardo, muchísimas gracias por la invitación. Roberto, muchísimas gracias por compartir este grato evento. Un saludo para quienes nos escuchan en la provincia de Loja, de la Azuay, y a quienes nos miran por todas las redes sociales. Bueno, yo creo que el Ecuador está hoy en día entrando o queriendo desafiar varios temas, ¿no? Varios elementos importantes. El hecho de que el Ecuador le haya dicho sí a un gobierno de derecha, creo que es producto del cambio de los nuevos liderazgos que se quiera dar frente a un gobierno que no ha logrado capitalizar o no ha logrado entender al electorado ecuatoriano. Yo creo que producto de eso se ha dado un sistema político que no está estructurado, que no tiene una base formal, que no tiene una base responsable, pero sobre todo no tiene una base transparente. Si ustedes me preguntan, para mí es mucho más fácil crearme una cuenta de Facebook que abrirme un partido o una organización política en el Ecuador. 184 partidos es muchísimo para un país como el nuestro. Entonces, recién se dieron unas reformas al Código de la Democracia, obviamente donde habla de la participación, habla de los métodos, habla de otros tipos de elementos que forman parte de los escenarios políticos. Sin embargo, yo creo que primero lo que necesitamos es un gobierno que tenga un liderazgo adecuado para poder gobernar el país. Segundo, necesitamos un plan de vacunación y un plan económico que garantice la vida, el empleo, la salud y la educación de las y los ecuatorianos. Tercero, yo creo que un sistema político que sea estructurado y que nazca desde las bases de quienes hacen política, que quien
quiera construir un nuevo movimiento, un nuevo colectivo, una nueva fuerza política en el Ecuador realmente sea con la participación de todos los sectores, que no sean los mismos caudillos que vienen aquí, se adueñan de los partidos y que son candidatos a prefectos, alcaldes, a gobernadores, asambleístas, estrellas de Navidad. Entonces yo creo que sí es indispensable y sobre todo muy, muy responsable el hecho de formar cuadros políticos, pero que salgan de los partidos políticos, fomentando la participación de los jóvenes, de las mujeres, de la comunidad LGBTI y del indigenado. Y como cuarto punto, yo creo que también es importante que le devuelvan a la gente la fe y la esperanza en las instituciones del Estado. Hoy tenemos una grave deuda producto de este gobierno, que tenemos instituciones de más o menos 12% de credibilidad, donde la gente no se siente segura de sus instituciones, donde se han visto muchísimos casos de corrupción en las instituciones. Hoy en la mañana nos despertamos con el allanamiento a ciertas casas, incluso una del Contralor Celi. Entonces, creo que son todos estos problemas de institucionalidad que ha hecho que no solo se hable de márgenes de error en los cálculos políticos, sino que se hable realmente de un sistema político democrático. Aunque piensen que la democracia es una utopía, yo creo que es una construcción de mejores sociedades donde todos los sectores participen. Mi querida Grace, yendo un poco al lado más frío de todo esto, se vienen los resultados y los resultados netamente son números. Dentro de esos números se puede apreciar muchas cosas y eso nos gustaría ver. Vemos que a nivel nacional, si bien el CNE declara unos resultados hasta el momento más o menos 52% contra un 47% a favor de Guillermo Lasso en contra de Arauz, tenemos otro patrón importante que ver. Sobre el número de votantes, ¿cuál es el porcentaje o el verdadero porcentaje que votó en contra, o mejor dicho, no votó por el candidato electo? En este caso tendremos que la opción de Guillermo Lasso no recibió el apoyo por el 56 al 57% aproximadamente. ¿Qué representa esto a nivel político? ¿Qué le representaría a él? ¿Cómo debería manejarse en esta parte al saber que la mayoría del pueblo, y aún así aceptar de que la mayoría de su votación no necesariamente fue por él? Sabe, hace un importante análisis en Notimundo, me parece, de FM Mundo. Les invito a que lo puedan leer y su titular es: ojalá Guillermo Lasso entienda la votación que tuvo en estas elecciones, ¿no? Este 52% que tú lo mencionas. Yo creo que para analizar al electorado es importante tener tres elementos, ¿no? Primero, la convergencia de crisis que está viviendo el Ecuador, una crisis política, económica, social, sanitaria, en donde 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado, es decir, ganan menos del salario básico, donde 7 de cada 10 mujeres hoy vivimos violencia de género, en donde la educación ha sido una deuda histórica para la gente, porque este gobierno redujo la educación pública y el acceso a la educación virtual ha sido un problema en el Ecuador, cuando tenemos que la cifra de suicidios en Ecuador es altamente, digamos, estratificada en los jóvenes. O sea, la primera causa de los jóvenes de muerte en el Ecuador es el suicidio. Entonces, es una convergencia de crisis en donde el Ecuador se encuentra con este síndrome de desamparo. No tiene un Estado que les garantice sus derechos, no tienen un sistema político que garantice los 4 derechos fundamentales, que es la vida, la educación, el empleo, la salud. Vemos que no tenemos un plan de vacunación eficiente y que solo ha estado en la mente del presidente y no realmente puesto sobre la mesa o enfocado a los grupos prioritarios. Entonces, con este escenario, la gente, ¿qué siente? Desamparo, un gran desaliento, se siente con incertidumbre, insegura de que no tiene un líder que pueda guiar los rumbos del país, ¿no? Y frente a eso se decide por una opción que para muchos no es la mejor, pero que puede ser una salida para un nuevo Ecuador, ¿no? Producto de la pandemia, la gente cambió mucho su forma de vida y si ustedes le preguntan a la gente en la calle, algunos les van a decir, no, ya la izquierda ya gobernó mucho tiempo en el Ecuador, ya es hora de dar un nuevo enfoque al país.
porque claro, es producto o reacción de 10 años de correísmo y de 4 años de morenismo. Y frente a esto, que no le hayan resuelto sus necesidades más urgentes durante estos 4 años, durante este pasado próximo que le decimos, la gente busca en otra persona ese liderazgo que no ve en su actual presidente. Entonces, yo creo que no tengo un análisis sociológico mucho más, digamos, profundo para poderles dar de cifras o las razones exactas, pero considero que desde la comunicación política la gente le dio la oportunidad a la derecha, le dio la oportunidad a un gobierno diferente que plantea un modelo económico diferente y que para mucha gente siente que esa puede ser la salida, ¿no? El voto duro de Guillermo Lasso, ya lo vimos en la primera vuelta, es 19-20%, más o menos, y esta subida o esta tendencia con la que ahora gana en esta segunda vuelta, claro, es producto primero de la indecisión de la gente al no saber por qué modelo económico irse. Segundo, producto del hartazgo de dos actores importantes que no estuvieron en la papeleta, pero que fueron parte del debate y el escenario político, y es Lenín Moreno y Rafael Correa. Entonces, producto de ese rechazo hacia estos líderes políticos, la gente decidió por el nuevo, ¿no? Y no precisamente por el nuevo en política, pero sí por ese nuevo modelo económico que establece una salida para el Ecuador. Yo creo que es importante recalcar que, por ejemplo, él, una de sus propuestas, que no la vendió mucho, que no la posicionó mucho, pero sí fue vacunar a 9 millones de personas en 100 días. Esperamos que lo cumpla. Creo que sería el primer eje de una salida económica al Ecuador, contar con toda la gente inmunizada, ¿no? Con la mayor parte de los ecuatorianos inmunizados, y creo que esos son los verdaderos retos del nuevo gobierno. Grace, vos justamente nos hablas de un discurso diferente que se planteó desde Guillermo Lasso, y efectivamente desde Sicto Durán Ballén es la primera vez que un candidato gana con un plan marcado de derecha. Entonces habla totalmente de un cambio de ideología. Sin embargo, ha sucedido que en otras presidencias se hablaba de un plan, de una ideología, pero se terminaron aplicando otras políticas contrarias. ¿Tú crees que Guillermo Lasso va a seguir su plan de trabajo o puede adoptar algunas otras propuestas o ideologías de otros partidos? ¿Cómo crees que va a ser su agenda política en su gobierno? En el tema legal, yo creo que hay que darle la presunción de inocencia, ¿no? Y acá en el tema político hay que darle el beneficio de la duda. Espero que lo haga, espero que esa votación que tuvo no tengo a la mano el voto válido que tuvo Guillermo Lasso en este momento, pero espero que logre darle oportunidades y que logre establecer este país del encuentro que él tanto lo ha planteado, este país del encuentro, de la unión, del progreso que él tanto ha hablado. Se ha visto que en estos 2-3 días que ya ha sido el presidente electo, digamos, todavía no posicionado, pero electrónicamente él ya es el presidente. Hemos visto que ya planteó que se va a reducir el sueldo, mejor dicho, que no va a recibir su sueldo tal como lo hizo en campaña. Vemos que plantea el tema de que no va a subir el IVA, no va a subir los impuestos, incluso plantea eliminar la salida de divisas. También ha hecho planteamientos como hacer una consulta para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y el CENESID. Entonces son temas que al final él habló en la campaña, que están en su plan de gobierno y que al final veamos cómo se dan en este proceso, ¿no? Yo creo que los primeros 100 días, los primeros 6 meses, los primeros incluso el primer año podremos ya más o menos tener un enfoque, y espero que me vuelvan a invitar, ojalá cuando sea eso, para hacer un análisis y un resultado de cómo se ha dado el gobierno el primer año, ¿no? Para ver cómo ha avanzado esas medidas económicas, sociales, políticas que planteó en campaña. Pero sobre todo hay que tener en cuenta el tema de la transición y el tema de la gobernabilidad. Es importante que hoy se haga una transición responsable y transparente, pero sobre todo que la gobernabilidad no fomente lo que ya veníamos viendo a lo largo de los años, ¿no? Leyes aprobadas
con negociaciones por debajo de la mesa, los gran llamados acuerdos legislativos o los cogobiernos que solo empeoraron mucho más la situación del Ecuador. Yo creo que es importante lanzar un plan nacional del Ecuador, un plan o un acuerdo nacional donde ponga más que las prioridades, las urgencias que necesita el país, como el empleo. ¿Para qué? Para que gente como jóvenes de la sierra, como de Loja, como de Azuay, como de Cañar, no se vean en la obligación de emigrar a otros países como la falta de oportunidad. En estos últimos días hemos visto noticias lamentables donde 2 niñas ecuatorianas fueron botadas, lanzadas de un muro, donde hace 3 días murió un azuayo en la frontera de México, Estados Unidos, y claro, ese es el resultado de políticas económicas no eficientes, pero sobre todo de estados, de un gobierno que no cuida la vida de las y los ecuatorianos. Mi querida Grace, muy claro el panorama. Como bien dices, vamos a esperar lo mejor y esperemos de que haya esos cambios. Sin embargo, también tenemos la otra orilla, la orilla del grupo que hoy día en estos días lo señaló, que no perdió, sino que más bien a pesar de todo ganó. El grupo de Andrés Arauz, ¿consideras de que hay una muerte política al correísmo o sus líderes ya están quedando en el olvido? ¿Cuál es tu apreciación sobre la otra orilla en este caso? Estás en el gobierno, siempre vas a tener oposición, ¿no? Siempre vas a tener a gente del otro lado de la orilla. Hoy día lo decía Osvaldo Moreno, el opositor natural de este gobierno debería ser Yacu Pérez, porque al final él no creyó en ninguna de las dos ofertas, ¿no? Pero también hay esta figura del correísmo. Yo no me atrevería a decir que el correísmo ha muerto, yo no me atrevería a decir que con esto ya no existe en el Ecuador. De hecho, es la primera vez que el correísmo pierde en nuestro país luego de 14 años. Es un golpe importante, es un golpe a su votación dura, es un golpe a los liderazgos que ha venido manteniéndose el correísmo, pero no hay que perder de vista que tiene 50 asambleístas, que es la mayoría en el legislativo, ¿no? Obviamente hay que esperar que porque algunos se harán independientes, otros se cambiarán de bancada. Veamos cómo se da estos resultados igual en todo este transcurso de estos 4 años. Sin embargo, yo creo que hay que entender que ha sido un golpe muy fuerte para el correísmo haber perdido estas elecciones frente a un contendor que ya lo tuvieron en 2017. Entonces, pero no me atrevería a decir que muere totalmente el correísmo, pero que sí es un llamado de atención primero a su línea comunicacional, segundo a sus asesores internos, tercero a su grupo más cercano y cuarto a los liderazgos que mantienen en el correísmo. Creo que es importante el discurso que Andrés Arauz dijo el día de que aceptó la derrota. Primero, reforzó mucho más su liderazgo. Segundo, habló mucho más de reivindicar sus convicciones en medio de su proyecto político, habló de su proyecto político, ya no el proyecto de Rafael Correa, pero sobre todo esta rueda de prensa la lanzó con sus asambleístas detrás, dando a conocer ese mensaje no verbal de que todavía van a seguir siendo una fuerza importante en el Ecuador, no como antes, no como el 2017, no como el 2008, no como el 2006, pero sigue presente con esta importante representación en la Asamblea. Mi querida Grace, te queremos agradecer muchísimo por este espacio. Y para cerrar esta entrevista, te quiero preguntar, ¿qué nos depara a los ecuatorianos y nosotros como ciudadanos? ¿Cómo deberíamos involucrarnos para hacer una mejor sociedad? Como dice nuestro amigo en común, no necesitamos mejores políticos, sino mejores ciudadanos. ¿Cuál sería este mensaje final? Influencer jurídico Pablito Villalta. Bueno, yo creo que es necesario 3 miradas, ¿no? Primero, yo creo que necesitamos un plan de vacunación urgente que sea transparente y que garantice la vida de las y los ecuatorianos. Creo que es la primera urgencia que necesita el Ecuador. Segundo, yo creo que sí es importante la mirada hacia las mujeres y las niñas. Espero que este nuevo gobierno tenga como prioridad la vida de las mujeres. Espero que este gobierno tenga como prioridad el derecho a decidir de las niñas. El Ecuador es el segundo país más violento donde obliga a las niñas violadas menores de edad a parir. Y espero que sea
un gobierno, digamos, del encuentro, como se ha planteado en campaña. Esperamos que sea un gobierno para todos los sectores. Y cuando hablo de esto, hablo de Guillermo Lasso presidente, ¿no? Conocimos a Guillermo Lasso candidato, presidente del movimiento Creo, que tiene su tendencia política de derecha, que tiene su ideología planteada en la familia, en la religión, en otros factores. Sin embargo, el Ecuador es uno solo y tiene diferentes puntos de vista, es plurinacional, es diverso, pero sobre todo un Estado laico. Y es necesario entender que hoy Guillermo Lasso es presidente y tiene que hablarle a todos los sectores que incluso dejó en primera vuelta y hablarles y debatir las necesidades más latentes, darle una mirada también al movimiento indígena, quien durante largos años, y ahí Loja es un gran bastión, digamos, porque la agroproducción está, digamos, muy abandonada. Ellos fueron quienes mantuvieron la crisis durante la pandemia, durante el estallido de octubre, y creo que es importante reconocer el trabajo que hacen las mujeres y los hombres en el campo, ¿no? Y es necesario dar la mirada también hacia ellos para que puedan salir adelante en sus diferentes emprendimientos. Pero sobre todo yo creo que frente a la corrupción, el Estado tiene la obligación moral y ético de hacer de la transparencia una política de Estado. Mi querida Grace, muchísimas gracias. Me voy a quedar con algunas de tus frases y además de algunos puntos que nos pusiste en contexto. Esto de lo que se nos viene una nueva etapa. Esperemos que sea para bien para todo el Ecuador. Todos necesitamos eso. Y como tú dices, a priorizar la salud, la economía y los derechos humanos de los ecuatorianos. Esperemos que se cambie realmente este paradigma del odio, de la pelea, de la confrontación, y realmente haya una nueva oposición de altura, una nueva política con clase, con ética, con moral, donde ya la gente que nos hemos cansado del discurso de odio, podamos tener una nueva oportunidad. Y algo muy importante que tú nos dijiste, la oportunidad a los nuevos liderazgos. Es muy importante eso. Entonces, nos quedamos con eso y agradecemos una vez más tu presencia. Ahora vamos a continuar con nuestro segmento Notas Económicas. A continuación presentamos el segmento Notas Económicas, donde se abordará las últimas noticias económicas a nivel local, nacional e internacional. Preferencia de pago con tarjeta de débito a raíz de la crisis sanitaria. A raíz de la crisis sanitaria que sacudió al mundo entero, ha sido primordial tomar medidas de bioseguridad para poder retomar nuestras actividades cotidianas, por lo que poco a poco nos hemos adaptado a una nueva realidad. Ecuador no se queda atrás. Uno de estos cambios en particular es la sustitución del efectivo con la tarjeta de débito. La Asociación de Bancos Privados Asobanca registraron un incremento del 9.3% en relación al año pasado, ya que en febrero del presente año se registraron 8.7 millones de tarjetas de débito. Asobanca menciona que el número de transacciones realizadas presenta el mismo comportamiento creciente, ya que el incremento del 6.5% significa una facturación total de 169 millones de dólares, 18 millones más que el año pasado. Esta tendencia positiva denota que los usuarios del sistema financiero prefieren más usar la tarjeta de débito, puesto que sus transacciones son seguras y rápidas. De acuerdo a la Cámara de Comercio ecuatoriana, el 35.6% de las compras realizadas en línea se desarrollaron mediante una tarjeta de débito, lo cual este nuevo comportamiento de los usuarios aporta a la economía, disminuyendo la demanda de efectivo, lo cual es costosa e implica una importación y administración de billetes y monedas en el sistema financiero. Guillermo Lasso será el nuevo presidente del Ecuador al ganar las elecciones de este domingo a Andrés Arauz. Según el CNE, ya con el 98% de las actas contabilizadas, la derecha tradicional representada por Guillermo Lasso ganó con un 52,37% de votos frente al 47,63% de votos del candidato Andrés Arauz, heredero de izquierda del expresidente Rafael Correa. Se cree que la victoria será bienvenida para inversiones extranjeras, ya que Lasso prometió mantener los acuerdos del presidente saliente Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional. La presidenta del CNE, Diana Tamain, aseguró que el 71,35% de los votantes acudió a sufragar hasta las 4:30 de la tarde. Es decir, el ausentismo llegó al 28,65% y se incrementó en 9,64 puntos, respecto a la primera vuelta en febrero pasado. Atamain también señaló que comenzó la transmisión de datos antes de lo previsto,
ya que pasadas las 17 horas comenzaron a ingresar los primeros votos en la plataforma del CNE, y a las 18 horas con 7 minutos ya se representaba el 6,02% de las actas procesadas, y cuyos resultados mostraban un escenario diferente, ya que 50,42% para Arauz y el 49,58% para Lasso. Pero, finalmente, el triunfo se lo lleva Guillermo Lasso, quien ya se ha expresado y dice que el 24 de mayo será su posición y tomará el país y dará un giro completo, iniciando con la vacunación durante los primeros 100 días. Según el diario El Comercio, el presidente Lenín Moreno sancionó el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, aprobado el pasado 9 de marzo por la Asamblea, y lo remitió al registro oficial para su publicación este sábado 10 de abril del 2021. La aprobación de la reforma se dio con 126 votos a favor y 8 abstenciones en el Parlamento. Entre algunos de los cambios más relevantes constan: en primer lugar, un nuevo escalafón docente. Se establece como base salarial una remuneración no menor a los 2.5 salarios básicos, es decir, $1.000. Además, los maestros también contarán con un sistema de jubilación especial, mediante el cual podrán acceder a este beneficio tras 300 aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El bachillerato general unificado se elimina y en su lugar los estudiantes cursarán un tronco común de asignaturas, pero podrán optar por las opciones de bachillerato en ciencias o bachillerato técnico. Respecto a la prueba Ser Bachiller, pese a estar suspendida desde el año 2019, la ley la elimina como parte del requisito indispensable para su graduación. Se reemplaza por el examen de grado ya existente anteriormente. También se establece el sistema de protección de derechos para la prevención de todo tipo de violencia dentro de las instituciones educativas. En definitiva, esta reforma modifica cerca del 80% de la normativa que estaba vigente desde el año 2011. A continuación presentamos nuestro segmento Voces Económicas, un espacio de entrevista a los principales actores sociales de la comunidad universitaria y de la localidad, con quienes abordaremos temas de interés económico y político. Agradecemos a los estudiantes de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Loja por su participación en el segmento Notas Económicas. Ahora retomamos con nuestra segunda entrevista con Freddy Espinosa. Él es ingeniero en turismo de la Universidad de Cuenca, especialista en cooperación y gestión cultural e internacional de la Universidad de Barcelona, tiene estudios en gobernabilidad, gerencia política y administración pública, doctorante en turismo de la Universidad de Lovaina en Bélgica, docente de la Universidad de Cuenca y profesor invitado en maestrías. Ahora es director del Prey Tour. Freddy, muy buenas tardes. Como especialista en turismo, nos gustaría conocer un poquito más sobre cuál consideras que es la principal afectación o afectaciones que se dieron por la pandemia en el sector turístico a todos sus actores. Bueno, las repercusiones que ha tenido o los impactos, aunque es muy pronto para hablar de impactos, entendiendo que son más a largo plazo, pero las repercusiones que ha tenido la pandemia han sido muy graves, tanto así que a nivel mundial e incluso a nivel académico se ha pretendido comparar con otras crisis de similares proporciones, como la crisis de los ataques terroristas en el 2001, que también afectó a los viajes, como la irrupción del MERS, del SARS, la crisis del 2008, y obviamente ninguna de esas tienen un punto de comparación, tanto así que el FMI ha pronosticado que las cifras actuales de la economía en cuanto al COVID se parecen o están bastante sujetas a de comparación con la gran crisis de la Gran Depresión, en 1930, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, muchísimas de las restricciones que se han generado por el COVID, como el distanciamiento social, los confinamientos en diversos países, al igual que en nuestro país, también han modificado la forma del turismo, la forma de gestionar el turismo. Las recomendaciones que se han generado por muchos gobiernos, por organismos multilaterales como la Unión Europea, me encantaría hablar de las recomendaciones que se generan a nivel de Sudamérica también, pero
probablemente no actuamos en bloque porque persisten aún diferencias ideológicas. Sin embargo, el gobierno y muchos de los gobiernos de aquí de Latinoamérica han adoptado las medidas de la Organización Mundial de Turismo. Una de esas ha sido el turismo de proximidad o lo que podemos entender como el turismo local. Y la idea de no tener, por ejemplo, destinos congestionados o saturación de gente, nos ha llevado también a pensar en la ruralidad del turismo. Sin embargo, una de las cuestiones que han sucedido en este transcurso, más allá de que nosotros en el Ecuador tengamos un sello de Safe Travels o de que estemos intentando y replicando de cierta manera los pueblos mágicos, no sé en qué medida se podría impactar o qué tan exitoso sea este programa copiado de México. Y por otro lado, tengamos esta incursión en lo rural, también ha generado cierta preocupación porque no todos los lugares o los territorios están preparados para recibir turistas, ¿sí? Y más allá del impacto económico o de la generación de recursos económicos que puedan emplearse para el desarrollo de estas comunidades, yo sí creo que hay algunos que en realidad no están preparados y no deberían incursionar. Y también otros que no quieren incursionar dentro de este campo. Entonces, ahí tenemos varias cosas que regularmente no se toman en consideración de acuerdo a las políticas públicas. Pero el mundo básicamente está abocado a encontrar nuevos destinos, nuevas opciones. Yo creo que una de las cosas que ha repercutido también es la tecnología y nos ha llevado a movernos en un sentido mucho más ágil, a digitalizar ciertos servicios, ciertas cuestiones, pero al mismo tiempo también yo creo que se ha tomado muy en cuenta el papel que tienen los actores dentro del turismo. Uno de los ejemplos es las agencias de viajes. Antes nosotros podríamos comprar un ticket, comprar o recibir cualquier tipo o armar un viaje nosotros mismos por internet. Sin embargo, muchos de mis amigos o conocidos me han sabido comentar que, claro, ahora más bien las personas recurren a ellos porque quieren estar seguros de una serie de aspectos, no solo de bioseguridad, sino de garantías en cuanto a los viajes. Entonces, yo creo que los efectos de la pandemia son positivos de cierta manera, negativos porque antes ya existía una situación en la que nosotros no teníamos personas preparadas a nivel público e incluso a nivel privado también hay mucho empirismo y esa relación entre público y privado también es muy, muy débil, ¿no? Un caso es que cuando requerimos levantar datos, por ejemplo, nosotros trabajamos con la empresa privada y esos datos luego son utilizados por el sector público para tomar decisiones políticas, etcétera. Sin embargo, a veces hay todavía esa desconfianza de qué se va a realizar. Entonces, yo creo que esas cosas sí se tiene que repensar y una de las filosofías que está muy, muy en boga, podríamos decir, en el mundo del turismo es la co-creación. ¿Sí? Y uno de los factores especiales en nuestro país es la debilidad en asociatividad. Existe mucha tendencia hacia la competencia, pero no a la cooperación. Entonces, yo creo que a nivel general podrían ser esas cosas, ¿no? Y sobre todo pensar en que si queremos un sector mucho más fuerte, necesitamos asociarnos, necesitamos trabajar en grupo, necesitamos abandonar la idea de emprendimiento o de emprendedurismo de manera individual, sino obviamente tomando en consideración que hay una línea o hay una cadena de valor dentro del turismo que facilita o que beneficia a los actores que están relacionados, pero que también puede beneficiar a los pequeños agricultores, a las comunidades y a una serie de involucrados dentro de estos procesos. Sin embargo, es bastante complicado, muy complicado porque todavía no estamos pensando en cómo tener plataformas y quizá eso es una de las respuestas, ¿no? Plataformas para poder desarrollar mediante varios actores o buscar que el turismo sea un medio de desarrollo sostenible y no un fin en sí mismo. Y yo creo que la pandemia ha desnudado esa realidad, que los destinos turísticos que estaban abocados esencialmente al turismo, creo que ahora la están pasando muy mal y más bien se debería tener como una actividad complementaria. En el mismo sentido que nos conversas todo sobre estos temas,
Tú estás desarrollando un proyecto que conjuntamente con varios actores, tanto de la parte académica, ustedes como Universidad de Cuenca, el lado de distintas organizaciones internacionales, los estudiantes y otras entidades, se está desarrollando un proyecto que se está demostrando que va a ser sostenible en el tiempo. Yo sé que a pesar de todo les ha afectado la pandemia, pero ¿de qué se trata? Cuéntanos un poquito más sobre Prey Tour. Bueno, este proyecto surge de una iniciativa entre la Universidad de Cuenca, entre la Universidad de Lovaina, y también tiene el financiamiento, o se ha buscado el financiamiento del programa Bliros, y que pertenece al gobierno de Bélgica. Entonces, el proyecto tiene o ha surgido antes de la pandemia, o sea, se hizo todos los trámites básicamente en el 2019 y nosotros teníamos que empezar el proyecto en enero del 2020, ¿sí? Creo que a nosotros también nos ha golpeado bastante esta cuestión. Sin embargo, hemos podido sortear algunas estrategias para que no se vea impedido el lograr los resultados del proyecto. Entonces, el proyecto se basa o se trata del desarrollo de una plataforma de aprendizaje basado en investigación, teniendo como idea el turismo como medio de desarrollo sostenible y un territorio. Este territorio es la biosfera del macizo del Cajas, que está ubicado en 4 provincias, desde, creo que Azuay es la principal, o la que tiene más territorio, Cañar, El Oro y la provincia del Guayas. Entonces, toda esta zona tiene unas características biológicas, unas características también antropológicas, y unas características en donde, por ejemplo, algo que es muy, muy, muy grave es que esta zona, a pesar de su riqueza biológica y su riqueza en cuanto a biodiversidad, también mantiene ciertos conflictos, por ejemplo, con la minería, ¿sí? Entonces, nosotros lo que buscamos con el proyecto, primeramente, es estudiar si es que el turismo en realidad puede ser un medio de desarrollo sostenible, o cómo podría ser un medio de desarrollo sostenible. Es decir, quitarnos de la idea de que es la actividad principal, de que es la actividad central de un territorio. No, tiene que complementarse con otras. No podemos olvidar y venderle demagógicamente a la gente, decirle, claro, su territorio van a llegar miles de visitantes, y la gente a veces se convence de aquello, ¿sí? Y lo que nosotros lo queremos o pretendemos es que más bien se tome conciencia en cuanto a que no se debe abandonar ciertas actividades como la agroganadería, como la parte agrícola, como la parte de piscicultura, etcétera, ¿no? Entonces, el proyecto tiene primeramente un componente, que es de aprendizaje basado en investigación. Nosotros nos hemos dado cuenta de que a veces la formación en turismo, y a mí me ha pasado mucho de que, claro, dicen, no, es que estudiaste turismo, es una carrera fácil y que cualquiera lo puede hacer, etcétera. Eventualmente puede ser así, ¿no? Depende de la percepción de cada persona. Sin embargo, yo creo que el turismo es una actividad muy compleja porque hay muchísimos actores y sobre todo porque se busca siempre que existan recursos y que se mejore la calidad de vida de la población, en teoría, ¿no? Pero muchos de nuestros o de los estudiantes en turismo probablemente estaban o están, no sé cuál es la realidad de otros cursos o de otras universidades, pero probablemente hay un acostumbramiento a la cuestión operativa. Es decir, muy bien, vamos a aprender qué se hace en una recepción, qué se hace en un restaurante, qué se hace acá, y les damos modelos y modelos y modelos de esto es lo que funciona, esto es lo que ha dicho tal autor, este es el sistema turístico, pero bueno, se podría, eso, o cada realidad puede, cada contexto puede cambiar la teoría, ¿sí? Y sobre todo, en lo que hemos incluido, en lo que hemos pensado es, ¿cómo podemos volver a lo básico? Aprendizaje basado en investigación, basado obviamente en pensamiento crítico, pensamiento lateral, basado en filosofía, en cómo generar disrupciones y distinciones de lo que ponemos. Un ejemplo, nosotros no solamente hablábamos de turismo, hablábamos de una situación que parece muy sencilla y compleja a la vez, que es el amor. ¿Y cómo podemos practicar escritura académica y reflexionar sobre muchísimas posturas
que existen alrededor del tema y luego traslaparlo o moverlo eso hacia el turismo. Entonces partimos de eso y luego empezamos a dudar, a generar dudas acerca de los procesos y cómo plantear preguntas de investigación que relacionen una o varias variables, que relacionen o cómo plantear objetivos que en realidad sean alcanzables y cómo la investigación se podría convertir no en el hecho de formar más personas o investigadores, sino en un proceso que nos aporte rigurosidad y sobre todo ética para saber cómo eventualmente tomo decisiones en determinado territorio. Sumado a habilidades totalmente pluralistas, no podemos caer en esa trampa de soy cuantitativo o soy cualitativo, ¿cierto? No, los enfoques que hemos tratado de usar son mixtos y que van por la hermenéutica, por la fenomenología, por la etnografía, pero que también van por la estadística, hasta la estadística inferencial. Y después las reflexiones que se pueden generar con cada uno de los procesos de investigación. Entonces, una de las partes ha sido formar 2 cursos, alrededor de 96 estudiantes que han sido el curso piloto 1, el curso piloto 2, y trabajar en territorio. Una parte muy importante, cómo hacer que los estudiantes trabajen bajo un mismo proyecto durante todo el ciclo, que no tengan que hacer varios esfuerzos, y que ese proyecto después le pueda servir al mismo estudiante para formular su tesis de grado desde el punto de vista de investigación. Tanto así que ahora ya tenemos perspectivas de género en las tesis, perspectivas de conflictos fronterizos que impiden el desarrollo entre Azuay y el Guayas, ¿cierto? El conflicto que conocemos por la zona de Naranjal, y otros conflictos que también van surgiendo en el punto de investigación. Y a partir de ese proceso, entonces, hemos trabajado con 8 pilotos, ¿cierto? Con la parroquia de Baños, con el el Economuseo Municipal del Sombrero, la ruta G, que pareciera que va a desaparecer, que es una ruta gastronómica, pero que también trabajamos con algunos actores agroecológicos dentro de ese piloto. La parroquia de Sayausí, que tiene una interesante estructura de emprendimientos, si podemos decirlo así. La comunidad de Miguir, una asociación que antes se llamaba Luz y Guía, pero que ahora es el intento de unir una serie de actores en Naranjal, se llama el Clúster Naranjal, el recinto 6 de julio de Cangrejeros y la comunidad Suer Enza en Naranjal, que es una comunidad shuar que migró hace muchísimos años desde el oriente. Entonces, todos tienen una particularidad, pero en lo que coincidimos es en cuestiones organizacionales y asociativas, ¿sí? Probablemente por ahí surgen los conflictos. Entonces, los estudiantes han trabajado con estas comunidades. También lo que nosotros hacemos es buscar, de cierta manera, cómo ayudarles en algunos procesos. Por ejemplo, el departamento de jurídico de la Universidad de Cuenca está a punto de darnos ya la legalización de 2 comunidades de este sector, de los pilotos con los que trabajamos. Trabajamos también con otros actores, por ejemplo, como el GA de Baños. Hemos trabajado también de cierta manera con la prefectura de la Azuay. A pesar de eso, no se ha llegado todavía al punto de tener algo físico para decir, bueno, tenemos un convenio de trabajo, etcétera, por una serie de aspectos que ocurren dentro de la gestión. Trabajamos con la Fundación Municipal de Turismo para Cuenca, quienes tienen un programa de acceso a mercados, el cual fue iniciado antes y durante la pandemia, y este programa de acceso a mercados versaba en cómo las agencias de viajes del sector turístico podían acceder a cierto tipo de mercados. Y hemos trabajado con 2 de estas agencias del sector privado, con Guía Tours y con no recuerdo el nombre, Best Experience. Y hemos trabajado con ellos y claro, ellos ahora ya están haciendo paquetes a esta zona de Naranjal o algunas de las zonas que nosotros trabajamos. Y entonces el trabajo no solamente es por parte de la academia, porque uno de los grandes problemas es esa academia desconectada del territorio. Primero, por miedo a lo que pasa en el sector público. No vamos a negar que es un poco complejo. Segundo, porque también como académicos a veces nos encerramos en esa burbuja de publicación tras publicación, paper tras paper, y bueno, ¿quién nos lee? ¿Y qué cambio generamos en la sociedad? ¿Sí? Si de eso se trata la investigación. Entonces, nosotros queremos
o nuestra intención es acercar la academia al territorio. Y de ahí viene entonces la filosofía del proyecto de co-creación y sobre todo de generar, por ejemplo, o trazar esta idea de que el turismo pueda ser un medio de desarrollo sostenible. ¿Por qué no pensar en un destino sur del Ecuador, aprovechando que tenemos esta frontera ya dada de la biosfera del macizo del Cajas? ¿Por qué no pensar en que Guayaquil, o por Guayaquil es uno de los puertos principales por donde ingresan turistas y trabajar ya no solamente en la ruta ni nada de eso, sino trabajar en grandes cúmulos de territorio? Y eso quizá no entendemos en el turismo, que no respetamos una organización territorial, sino más bien se pueden expandir esas fronteras. ¿Cuál es una de las limitaciones? Que a veces es difícil trabajar entre autoridades, porque yo soy de un partido y tú eres del otro partido. Yo creo que esas cosas hay que superarlas. Freddy, para ir culminando esta información sobre el proyecto que estás realizando, cuéntanos un poco cuáles son los resultados que han obtenido hasta el momento y cuál es el horizonte del proyecto, es decir, qué resultados esperan obtener y que pueda ser aplicable de una manera sostenible al tema productivo, económico y al desarrollo social de las diferentes comunidades. ¿Cuál sería este horizonte? Y también si lo podemos replicar no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Ok. Bueno, parte de los resultados en números básicamente son 96 estudiantes que están envueltos en el proyecto. Tenemos 14 ¿cómo sería? 14 actores que se han involucrado dentro del proyecto, tanto públicos y privados, 2 asociaciones en proceso de legalización, 5 miembros del equipo que soportan el proyecto y ahora tenemos 2 más entre Bélgica y Ecuador. Tenemos un artículo también sobre aprendizaje basado en investigación, 7 convenios firmados, ahora el día de mañana vamos a firmar uno más. 2 más, profesores que también están tratando de generar un posgrado, pero con esta filosofía de aprendizaje basado en investigación, 21 estudiantes que están haciendo su tesis a partir de esto, y también, en realidad son 11 tesis, y también estos estudiantes aspiran a una beca de maestría en alguna universidad internacional. Entonces, eso a nivel de números, pero los resultados del proyecto se traducen básicamente a tener una filosofía o un cambio en la educación del turismo, ¿sí? Otro de los resultados es cómo podemos asociar a todas estas iniciativas y cómo podemos ayudar a cada uno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, no solamente ayudar en que la universidad va a actuar dentro de esos lugares, sino a unir voluntades. Muy bien, se necesita esto acá. Eventualmente nosotros tenemos información y eso hemos firmado convenios con muchas instituciones para intercambiar información. Claro, a veces no sabemos en qué invertir o cómo invertir el dinero, entonces yo creo que va por ahí. Y otro de los resultados, o cuál es el horizonte del proyecto en realidad, es entender primeramente que el turismo debe ser un medio de desarrollo y que eso puede aportar a la economía, no solamente desde el punto de vista de ingresos económicos, sino también considerar que existen otras dimensiones como la social, como la medioambiental, y que puede incidir en la calidad de vida de las poblaciones. Y no olvidarnos también, y eso es lo que buscamos con las comunidades, ¿no? No olvidarnos que básicamente muchas de las comunidades que buscan el turismo han sido engañadas a veces también por una serie de factores, ¿no? Y que eventualmente nosotros lo que tratamos de ver es no que abran los ojos, sino más bien trabajar conjuntamente con ellos para entender que este es un proceso que es a largo plazo, que requiere paciencia y que requiere voluntad con las comunidades. Una de las cosas que intentamos también, pero no, es difícil, ¿no? Cuando algunas autoridades esperan que la universidad resuelva todo, y lo cual no va a suceder, ¿no? Es unir diversos territorios, ¿sí? Pero, y ahí es en uno de los problemas en los que estamos, cuando hay dinero, ahí surge el problema.
Entonces, lo que tratamos de hacer con la cuestión legal es establecer unos estatutos, unos compromisos un poco ya más serios y tratar de organizarles, porque nos hemos dado cuenta de que la organización también es uno de los problemas. Y de aquí lo que vamos a trabajar, entonces, aparte de la investigación que vamos generando, no solamente a nivel internacional, sino tratar de que esta investigación pueda ser también difundida a nivel local, en ciertos medios tradicionales, etcétera. Y claro, otra cuestión que estamos trabajando es en un congreso académico, bueno, en un congreso con actores académicos y no académicos, porque es importante también escuchar lo que tienen que decir las personas que no están vinculadas a la academia. Y uno de los resultados, que creo que me parece muy bueno, es que hemos podido involucrar a 15 estudiantes que tienen su primer empleo en turismo, ex estudiantes de estos pilotos, que van a hacer su primer trabajo de recolección de datos estadísticos en esta zona y que tienen un supervisor también que trabaja con ellos, pero que básicamente es el trabajo de ellos el que se va a realizar, ¿no? Entonces, porque muchas de las veces la realidad del turismo es que, claro, nuestros primeros trabajos a veces no suelen ser en turismo, es muy difícil. Entonces tratamos de dar ese valor. Entonces yo creo que como resultados puntuales tenemos esos, como resultados generales yo creo que es establecer esta sinergia entre las comunidades con las que trabajamos, tratar de ampliarnos y claro, tenemos también la intención de trabajar a futuro con nuestra contraparte internacional, eventualmente en la continuación del proyecto que es a largo plazo, porque las ideas que tenemos de establecer este destino sur y todo es un poco complejo, no depende solamente de una visión unilateral, digámoslo así, sino de una serie de voluntades de múltiples actores. Amigo, muchísimas gracias. Me voy a quedar con varias cosas que mencionaste. Entre esas está dejar esto del emprender de una forma individual y comenzar a buscar ese emprendimiento colectivo en el cual no solamente tenga que esperarse que una persona salga adelante, sino en el cual se pueda utilizar las distintas herramientas, como ustedes a la academia, como ya van haciendo participar a los estudiantes, como también ya tienen incluso ciertas ayudas y apoyos internacionales. Además de que esto sí es muy replicable, como tú nos has mencionado, esto puede darse en distintos lugares y es algo muy importante que vamos a ver ahora en este nuevo momento político también del Ecuador, ya que anteriormente, antes de la pandemia, ya nos han faltado muchas políticas públicas sobre cuestiones de asociatividad y de turismo comunitario. Creo que es una gran oportunidad para que el Ecuador también pueda dar ese giro y aprovechar este tipo de proyectos cuales ya se vienen generando y sí dan resultados como los que nos has contado. Querido Freddy, un último mensaje para despedirnos. Algo que probablemente olvidé es si es que es replicable el proyecto. Claro, de eso es lo que nosotros tratamos de hacer, que sea perfectamente replicable, no copiado, ¿no? Sino probablemente con cierto grado de innovación respecto a cada contexto. Tenemos muchísimas biosferas de las áreas de la biosfera en el mundo. Nos han escrito de España y de Portugal justamente para hacer un intercambio de experiencias. Pero ustedes pueden visitar nuestra página que se llama PreiTour, así es el nombre de la plataforma. Y claro, www.preitour.org, antes de que me olvide. Y claro, existe todo lo que tú dices, Leonardo, claro, es muy tácito en falta de políticas, una serie de cosas, pero yo creo que es el momento de unirse, no solamente a nivel global, sino generar pequeños grupos, ¿sí? No podemos todavía seguir pensando en cosas a veces personales, es que me cae mal, me cae bien, es que es así o es de esta forma, no. O sea, si es que vamos a trabajar en desarrollo, yo creo que exige la responsabilidad de superar muchísimas diferencias, incluso políticas, como el ejemplo que ponía de trabajar a veces con las autoridades, y pensar en realidad en cuál es
el factor que nos impulsa a realizar turismo, que es el desarrollo de la población. El turismo aporta actualmente algo así como el 2.8% al PIB, podría ser más, ¿cierto? Pero claro, se tiene que generar los escenarios y las garantías por parte del sector público y la correspondencia. Nuevamente agradeciéndote, Freddy, por la participación dentro de este espacio. Estos aportes desde la academia realmente son muy valiosos y esperemos que toda la comunidad universitaria y las personas que nos están escuchando puedan aprovechar y conocer un poco más sobre tu proyecto. De esta manera cerramos el espacio de Voces Económicas y damos paso a nuestro siguiente segmento, Más allá de la economía. Buenas tardes. Presentamos el segmento Más allá de la economía, donde trataremos las últimas tendencias en deportes, cultura, arte, educación, entretenimiento, salud y política. Libertad de expresión, redes sociales y economía. Para empezar, como persona tienes el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende buscar, difundir o recibir información, ya sea de forma verbal o escrita o a través de las nuevas tecnologías de la información. Además, incluye el hecho de que no seas molestado por emitir tu opinión, la cual no está sujeta a censuras, pero sí a responsabilidades que van fijadas por la ley. Ahora bien, ¿qué análisis merece la relación que se da entre la libertad de expresión y las redes sociales? Como sabes, las redes sociales han adquirido un papel fundamental en nuestras vidas, pues somos millones de personas utilizándolas para compartir noticias de actualidad, aspectos de nuestra vida personal o profesional y con ello poder emitir con facilidad nuestro punto de vista. Las redes sociales nos han permitido acortar distancias, ahorrar dinero, tiempo y recursos y sobre todo llamar la atención de una forma visual y auditiva. Para los políticos, por ejemplo, fue cuestión de nada tenernos al día con sus propuestas, entrevistas y debates y una que otra metidita de pata. No se vieron limitados a subir un videíto bailando, cantando o atacando sutilmente a uno que otro opositor. Benditas redes sociales, han sido un verdadero comodín para atravesar esta pandemia mundial. Muchos emprendimientos se crearon, diversas formas de aprendizaje se expandieron, nuevas formas de vernos y acompañarnos aparecieron, y uno que otro nos lanzamos al estrellato. Lo más productivo es enfocarse en cosas positivas, pero no por ello vamos a ignorar a todo aquello negativo que puede llegar a incluir el tema de redes sociales. Y te hablo de noticias falsas, de comentarios inapropiados, de discriminación, de atentados. Estamos expuestos a todo tipo de miradas juzgándonos, a voces atacándonos, a la inseguridad acechándonos. Y no estoy exagerando. Hay quienes han sido sentenciados por delitos de odio, humillación y burlas. Es así que son muchos los aspectos económicos y sociales que son gobernados por las redes sociales, principalmente porque fomentan la participación directa del público en todo tipo de actividades, a diferencia de los medios tradicionales como la televisión, la radio o la prensa escrita. En cambio, las redes sociales nos brindan esa facilidad de acceso abierto y gratuito a nosotros como usuarios. Entonces la pregunta es, ¿somos completamente libres de publicar en todo momento todo lo que pensamos o sentimos o existe algún límite? Y obvio que sí, existen límites. La libertad de expresión se verá limitada cuando ésta provoque algún tipo de conflicto con otros derechos, lo que significa que está al margen de la libertad de expresión todo aquello que tenga relación con violencia, delitos o algo que esté ocasionando daños. Por lo tanto, desde un punto de vista disimuladamente económico y evidentemente social, puedes ser tú quien reduzca esa parte negativa de las redes sociales. Puede ser tú quien se vuelva altamente productivo, competitivo, propositivo, ya sea como creador de contenido, como usuario, como emprendedor, como motivador. El punto es que no sean las redes sociales quienes nos gobiernen, sino que seamos nosotros quienes le saquemos todo el jugo posible a la tecnología, principalmente haciendo posible que todos los sectores de la sociedad tengan acceso seguro y estable a esta nueva forma de interactuar. Que propiciemos ese espacio confiable que nos permita desarrollarnos en temas económicos, sociales y ambientales. Meritocracia y corrupción en el sector público de Ecuador.
La meritocracia nos dice que si te esfuerzas más, tendrás un premio. Más esfuerzo es igual a más éxito. Se tiene lo que se merece o que el éxito depende del esfuerzo individual. Con ello se supone que quienes más méritos posean se encontrarán en una mejor posición. Por consiguiente, y bajo la premisa de que la meritocracia hace a los estados más efectivos, se presume que los países donde prima la meritocracia tienden a un mejor desarrollo económico, regulan de mejor manera sus mercados y combaten más eficazmente la corrupción. Pero, ¿esta premisa se cumple en nuestro país? En Ecuador, desde el gobierno del economista Rafael Correa, se instauró un sistema de meritocracia en las instituciones públicas que pretendía que el Estado funcione de manera eficiente y que sus funcionarios lleguen a los puestos públicos por sus méritos. En varios concursos fue así, pero en otros se conoce que se presentó irregularidades para posicionar a determinadas autoridades a la cabeza de instituciones clave del Estado. Tal es el caso de algunos funcionarios que obtuvieron un puntaje perfecto en los concursos para ocupar sus cargos y posteriormente fueron implicados en casos de corrupción. Pero este no es el único caso, en donde la meritocracia se encuentra en una paradoja. Estoy segura de que tú estás al tanto de más ejemplos. En conclusión, el tráfico de influencias, el nepotismo y otras actitudes que denotan corrupción dentro del ámbito público y privado frenan el progreso de un país. Es por ello que como buenos ciudadanos debemos luchar para que la meritocracia se respete. Seamos parte de la solución. Este fue nuestro segmento Más allá de la economía. Recuerden escucharnos la próxima semana a la misma hora. Con esto terminamos el programa Vista Económico. Quiero quedarme con algunas ideas que desarrollaron nuestros invitados, entre esos Freddy, que hablaba mucho de la asociatividad, la relación que debe tener las distintas formas de emprendimiento con los distintos sectores, en este caso el sector privado, el sector individual, con la academia, con los entes regulatorios, con otras entidades de carácter de financiamiento, de carácter social, que puedan ir desarrollando, y además que venga de parte de los ecuatorianos esa ayuda para un sector muy golpeado por la pandemia, como es el turismo, y mucho mejor si es un turismo comunitario que sirva para reactivar la economía de sus hogares que se han visto afectados. Por otro lado, también me quiero quedar con las palabras de Grace. Se habla de un gobierno de cambio, de un gobierno que está dando un paso más allá para todos los ecuatorianos, y esto que sea una oportunidad para que se gesten nuevos líderes que nazcan desde la ciudadanía y que no tengan representación de grupos que ya han estado en el poder y no han dado los resultados deseados. Por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta que este es un país de todos, de los 16 millones de ecuatorianos, y necesitamos los 16 millones poner el hombro, poner ese granito de arena para que este país, sin importar el político que esté al frente, salga adelante. Y además de eso, tenemos que priorizar ciertas áreas: la salud, la vacunación, la economía y los derechos humanos. Con estas ideas que nos dejaron nuestros entrevistados, agradezco y doy paso a Roberto para que despida el programa. Muchas gracias, Leonardo. Yo quiero agradecer de manera especial a todos los estudiantes de la carrera de Economía que nos apoyan en el desarrollo de este programa, también a la Corporación Juventud Independiente, que nos dan apoyo en la parte técnica y de edición, y agradecer su compañía a todas las personas que nos siguen por la radio, por los diferentes medios de redes sociales. Les esperamos el próximo jueves y no se olviden también de seguirnos en nuestras páginas de Facebook, Programa Radial Vista Económica, y CJI Ecuador en Instagram y en Facebook. Que tengan una muy buena tarde. Aquí termina el programa de esta semana.